Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Es mi deseo, es mi oración que todos ustedes estén fortalecidos en el Señor, que no les esté haciendo falta nada y que por sobre todas las cosas su alma, su corazón siga fuerte y firme en las verdades de Cristo Jesús. Nuevamente estamos aquí a través de estos medios digitales para compartir la palabra de Dios y seguir con nuestra serie, la cual hemos titulado Verdades Esenciales. Esas verdades que fortalecen nuestra alma, esas verdades que nos edifican y nos llevan a conocer más a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. En el día de hoy estaremos viendo una enseñanza la cual he titulado Hasta el final. Quisiera empezar con una serie de preguntas que muchas veces me han hecho, que yo mismo me las he hecho en muchas ocasiones y que es muy seguro que tú mismo te las hayas hecho en algún momento. Es una serie de preguntas que creo que son fundamentales, que son esenciales, pero creo que el punto real no es en sí mismo el hacernos estas preguntas, sino el punto real es cómo respondemos a estas preguntas. Y estas preguntas son, por ejemplo, ¿seré salvo? Estoy convencido que muchos de nosotros, si no es que todos, nos hemos hecho esta pregunta una y quizá muchas veces. ¿Será que yo realmente soy salvo? ¿Será que yo soy de los escogidos de Dios? Quizá una pregunta que en ocasiones hasta parece aterradora, al menos muchas veces la escuché y a mí me producía terror, me producía pánico, es: ¿estaré preparado si Cristo regresara en esta hora? ¿Será que entonces soy salvo, soy escogido, estoy preparado? En simples palabras, como es el título de esta enseñanza, ¿será que llegaré hasta el final? ¿Terminaré la carrera? Insisto, creo que todos nos hemos hecho en algún momento de estas preguntas o nos las han hecho y posiblemente no solo una ni dos, sino muchas veces. Como les decía, creo que hay un problema cuando nos quedamos solamente allí, porque la gran realidad es que yo más bien quiero hacer la pregunta que creo que es más importante y es la que vamos a estar resolviendo en esta enseñanza. Y para mí la pregunta más importante por sobre estas preguntas que acabamos de hacer es más bien: ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría si tú y yo estuviéramos seguros de que la respuesta a estas preguntas es un rotundo sí? ¿Qué pasaría más bien si tú y yo pudiéramos estar convencidos, seguros de que de verdad somos salvos? De que de verdad hemos sido escogidos por Dios, de que si Cristo regresa hoy estaremos preparados. En simples palabras, ¿qué sucedería si tú y yo podemos estar seguros, convencidos de que llegaremos hasta el final? Insisto, estas son verdades esenciales. Estas son verdades que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, debemos recordar todos los días, y son las verdades que nos alientan día tras día. Vamos a estar viendo esta verdad maravillosa, vamos a estar respondiendo estas preguntas, vamos a ver cómo esto es una realidad en nuestras vidas, si hemos creído en Cristo Jesús, de que tú y yo llegaremos hasta el final, a través de 3 puntos principales que vamos a estar viendo a lo largo de las Escrituras. Lo primero que quiero que veamos es que la respuesta a esas preguntas es un rotundo sí, porque en primer lugar, quienes han creído en Cristo Jesús verdaderamente, si tú y yo de verdad hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, si de verdad hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, entonces tú y yo somos personas que están en el camino. Así de simple. Las personas que están en el camino, aquellos que están en Jesucristo, están en el camino, y esto ya es demasiado importante. Porque la gran realidad es que hay muchas personas que no están caminando con Cristo. A pesar de tus fallas y las mías, a pesar de que quizá tropezamos y caemos tantas veces, a pesar de nuestros errores y aún pecados, la gran realidad es que si miramos a nuestro alrededor, hay miles, cientos, podemos decir millones de personas que Dios para ellos puede ser solo un concepto. Hasta personas que pueden decir creer en Dios, pero realmente sus vidas no se identifican para nada con Jesucristo, quien es verdaderamente el camino. E insisto, puede ser que tú y yo, a pesar de nuestras fallas y errores, a pesar de nuestras debilidades y dificultades, hasta el día de hoy estamos caminando con Cristo. Y esto de verdad que es una prueba más que suficiente para entender que si tú y yo estamos en el camino,
podremos llegar hasta el final. Porque aquí es donde quiero ir al punto central en este momento. ¿Quién es el camino sino Jesucristo mismo? Quiero ir a este versículo que obviamente nos sabemos seguramente de memoria, Juan 14:6. La palabra de Dios dice, y es la respuesta de Jesús a uno de sus discípulos. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Es decir, que la pregunta es: ¿estás caminando en Cristo? No te pregunto si tienes religión, no te pregunto si te congregas. Es más, ni siquiera mi pregunta es a qué iglesia asistes. Puede ser que tú asistas con nosotros o asistas a otro lugar, pero aquí la pregunta importante es: ¿estás en Jesucristo? Porque el único camino es Jesucristo. Quien quiera que te diga que ese es el camino verdadero, que esa es la verdad, pero no te estés señalando a Jesucristo, sencillamente está mintiendo, porque solo hay un camino y es Cristo Jesús. Pregunto, ¿estás en Jesucristo? Mira, tú puedes estar con nosotros, tú puedes congregarte con nosotros, pero eso no te hace cristiano, eso no te hace estar en el camino. Lo que nos hace a ti y a mí estar en el camino es estar en Jesucristo. Significa esto que no importa si estás con nosotros o si estás en otro lugar. Es más, no importa si estás con nosotros y el día de mañana no lo estás. Aquí obviamente aclaro, no quiero decir que quiero que no estén compartiendo con nosotros. Les amamos, insisto y aprovecho en este momento, les extrañamos demasiado. No esperamos el momento, anhelamos la hora en que podamos reunirnos nuevamente y vernos cara a cara. Pero la gran realidad es que lo que realmente nos identifica, lo que realmente nos hace cristianos no es este lugar, sino Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús, estar caminando con Cristo Jesús. Como el mismo Señor Jesús lo dice en Juan 6:37, y este versículo lo he traído en la traducción en lenguaje actual, dice la palabra de Dios: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Es hermosa esta verdad. Jesucristo dice: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. Esa es la gran realidad. Si tú y yo nos reunimos en torno a la palabra, si tú y yo hoy estamos escuchando este mensaje, la pregunta es: ¿será que entendemos que lo que nosotros estamos haciendo es siguiendo a Jesucristo? Creo que si esta palabra alienta y conforta tu corazón, solamente puede ser posible si hoy estamos hablando de Jesucristo y si tú estás siguiendo a Cristo Jesús. Tú no tienes por qué seguirme a mí ni por qué seguir a un grupo de personas o una religión. Obviamente estamos unidos en la verdad de Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, compartimos la misma fe, nos deleitamos en la comunión, pero finalmente los verdaderos cristianos, los que son salvos y llegarán hasta el final, son aquellos que están en Cristo, siguiendo a Cristo, siguiendo el verdadero camino. Por eso es que hay muchas personas que pueden estar aún toda su vida en una religión, de verdad, aún en una iglesia que se haga llamar cristiana. Eso puede ser cierto y al final no ser cristianos, porque podrían haber estado siguiendo una religión, podrían estar siguiendo un sistema, podrían haber estado siguiendo hombres, títulos, religiones. Pero qué diferente es cuando tú y yo seguimos es a Jesucristo, el único que dijo: yo soy el camino. Entonces dice allí que vendrán a buscarme, dijo Cristo Jesús, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Hay personas que dicen: es que yo no sé si soy salvo, si soy escogido, porque ¿qué tal si yo quiero seguir a Jesucristo, quiero buscarlo, quiero caminar con Él, pero Él me rechaza? Eso es mentira. No hay absolutamente una sola persona en el universo que quiera ir a Cristo, caminar con Él, buscarlo, que no haya sido atraído por el Padre y que entonces, al estar buscando de verdad con su corazón a Cristo Jesús, pueda llegar hasta el final. Porque insisto, si Jesucristo es a quien tú estás siguiendo, si el camino que tú estás caminando es Cristo Jesús, tú no te vas a perder porque estás en el camino correcto. Vas a llegar hasta el final porque este es el único camino que lleva hasta el final. Y si estás en Jesucristo, estás seguro, estás seguro. Por eso Jesucristo dice en Juan 7:37, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Una palabra maravillosa. Estaban en un ritual religioso en la época de Jesús y era uno de los rituales más importantes, se los aseguro. ¿Y saben qué hizo Jesucristo en medio del festival? En el último día, en el más importante, Jesús se pone en pie y le grita a todo mundo. Ese ritual no los puede saciar. La religión no los puede llenar. Una de las cosas interesantes es que Jesucristo, digámoslo así, nunca le quitó la religión a nadie. Más bien Él les mostró que la religión no podía hacer nada por ellos.
Él les dice, eso que están haciendo muy bonito, muy especial, qué bueno, pero ¿saben cuál es la realidad? Por más cosas que ustedes hagan, al final tendrán sed, seguirán igual de vacíos. Pero el que viene a mí, todo el que tenga sed puede venir a mí y será saciado, encontrará ese descanso para el alma. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, el verdadero camino, el que sacia nuestra alma, nos llevará hasta el final. Él es el camino. ¿Estás caminando con Él? Insisto, no te perderás. En Juan 10:28 dice, mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz. Detengámonos allí un momento. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Jesucristo dice, mis ovejas. Tú puedes hoy ser oveja de un pastor humano. Tú puedes ser hoy oveja de una congregación, pero pregunto, ¿eres oveja de Jesús? Esa es la gran realidad, esa es la gran diferencia. Insisto, las ovejas se pueden congregar en un lugar. Creo que anhelamos y deseamos congregarnos para escuchar la voz de Cristo, no la de un hombre, no la de un pastor humano. Porque si un hombre o un pastor humano está predicando la palabra de Dios fielmente, lo que está diciendo es lo que está escrito en la Biblia, él está predicando a Cristo, Él no se está predicando a sí mismo, Él está mostrando al camino, nos está mostrando a sí mismo como el camino. Entonces, si en este momento estamos predicando a Cristo, si en este momento tú estás siguiendo a Cristo Jesús, tú eres oveja de Cristo, y dice que las ovejas, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, y el versículo sigue diciendo, yo las conozco y ellas me siguen. Podemos ver, es seguir a Jesucristo, es confiar en Jesucristo. La gran realidad, insisto, es que si tú y yo estamos escuchando la voz de Cristo, siguiendo a Jesucristo, confiando en Cristo Jesús, si Él es nuestro camino, estamos seguros, estamos confiados en Él. Pero lo interesante es que allí en Juan, vamos a seguir en el versículo 28, allí mismo en Juan 10:28, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. A las verdaderas ovejas, insisto, a las verdaderas ovejas que están siguiendo a Jesucristo, a las verdaderas ovejas que están escuchando la voz de Cristo Jesús, Él dice, y yo les doy vida eterna, yo soy el que les doy vida eterna y nunca perecerán. Dice, nadie puede quitármelas. Así de simple, sí, así de simple. Insisto, y de verdad creo que esto es lo más importante y hay que reiterarlo una y otra vez. Estás en Jesucristo, eres su oveja, escuchas su voz, estás caminando con Él, estás seguro, puedes estar confiado. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Es hermoso, son las mismas palabras del apóstol Pedro. Y lo más importante es que Pedro, siendo ese hombre de Dios, siendo ese discípulo de Jesucristo, él dice, ustedes aman a Jesucristo. Él no dice, ustedes me aman a mí, que soy el apóstol Pedro. Creo que los creyentes amaban a Pedro en su época porque era un hermano de ellos en Cristo Jesús. Por supuesto, creo que amaban a ese líder que Dios había puesto, pero el verdadero amor, es decir, el más grande amor, el genuino amor, era que ellos amaban a Jesucristo a pesar de que nunca lo habían visto. Aunque ahora no lo ven, dice Pedro, confían en Él. Pregunto, ¿en quién estás confiando? No necesitamos confiar en Pedro, en Pablo o en líderes, necesitamos confiar en Jesucristo. Los verdaderos líderes de Jesucristo, como Pedro, como Pablo, como Juan, como los apóstoles, ellos dicen, ustedes confían en Él, sigan confiando en Él, conózcanlo cada día más. Aún así, de hecho, lo más hermoso es que Pedro dice, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Cuando tú y yo estamos caminando en Cristo, es que empezamos a experimentar gozo, alegría, paz. Indescriptible es esto. ¿Por qué? Porque ya no es una religión, porque ya no es ir tras los hombres, que muchas veces lo que enseñan son caprichos humanos. Ya no es ir tras personas que quieren acomodar la palabra a sus propias ideas. Es ir tras Jesucristo, el que nos lleva por el camino correcto. ¿Y hacia dónde nos está conduciendo Cristo Jesús? Hacia el final. Los hombres son los que nos pueden desviar. Tú y yo el día de mañana nos podríamos torcer. Eso puede ser cierto, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, pero si tú y yo estamos mirando a Cristo, confiando en Cristo, caminando con Cristo Jesús, podemos gozarnos, podemos alegrarnos porque le amamos y porque confiamos en Él. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás descansando? ¿Con quién estás caminando? La respuesta es Jesucristo. Insisto, míralo a Él, ¿es Jesucristo?
Porque la gran realidad es que cuando nos miramos a nosotros mismos es cuando empezamos a ver, digámoslo, todas las fallas, todos los errores y nos desanimamos. Pero estás mirando a Cristo, Él es tu caminar, eres una oveja de Él, escuchas su voz, te alegras, te gozas en Él, estás seguro. En Juan capítulo 21, versículo 15, y este versículo es especial, el mismo apóstol Pedro, el que nos acaba de decir que podemos gozarnos y alegrarnos en Cristo y seguir confiando en Él. Él alguna vez le falló terriblemente a nuestro Señor Jesucristo. Esta historia tú y yo la conocemos de manera perfecta. Antes de Cristo ir a morir a la cruz, Pedro negó 3 veces a Jesús, maldijo. Fue terrible la situación. Aún así, después de resucitar, Jesucristo se aparece a Pedro, le prepara el desayuno y en Juan 21:15 dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Esta palabra es hermosa, es maravillosa. Cada que leo ese versículo, de verdad vuelvo y me gozo en esa verdad preciosa. Porque Pedro había fallado, porque como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, Pedro había metido la pata hasta más no poder, Pedro había caído en lo más bajo y aún así después Jesucristo, en vez de recriminarle, condenarle o juzgarle, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Por supuesto, Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. En simples palabras, Pedro no podía decir que no amaba a Jesús. El hecho de que Pedro hubiera fallado, el hecho de que Pedro, por la razón que hubiese sido, hubiera negado a Cristo Jesús, no significaba que no lo amaba. Quizá no lo amaba tanto como desearía. Quizá no sentía el amor tan profundo que alguna vez pensó, pero la gran realidad es que tampoco odiaba a Jesús. Lo amaba. Y por eso Pedro le dice, Señor, tú sabes. Señor, tú sabes que quizá no te amo tanto como yo quisiera. Tú sabes que mi amor quizá no es el más grande del mundo, pero tampoco te odio. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que en mi corazón hay un sentimiento real por ti. Jesucristo le dice, alimenta a mis corderos. Le dice Jesús, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque la gran realidad es que esa debe ser la pregunta. Insisto, ¿en quién estás caminando? ¿En quién estás confiando? ¿Amas a Cristo? ¿Deseas vivir para Él? ¿Le conoces? ¿Le estás conociendo? Así sea poco o mucho, pero en tu corazón está el deseo de caminar hasta el final con Cristo Jesús, pues Él te va a llevar hasta el final. Es más, esto nos conecta con nuestro siguiente punto, que es precisamente este, y es la pregunta, ¿deseas llegar hasta el final? Porque quienes han creído verdaderamente en Cristo Jesús, aquellos que están caminando con Él, desean el destino, es decir, desean llegar hasta el final. Una de las cosas que más me entristece es que, insisto, la pregunta que muchos líderes hacen, y me sorprende esta pregunta, es ¿cuántos están preparados para irse con el Señor? ¿Cuántos están preparados si Cristo regresara hoy? Creo que esta pregunta no es correcta. ¿Por qué? Porque más bien mi pregunta sería, si yo les hiciera esa pregunta hoy a ustedes, ¿cuántos están preparados? Lo que ustedes deberían hacer es de una vez confrontarme y decirme, Alex, ¿y tú estás preparado? Porque la gran realidad es que si estamos hablando de nuestras obras, de lo que nosotros somos, creo que ninguno está preparado y nunca lo estaremos. Por eso la pregunta no es si estamos preparados. La pregunta es, ¿deseamos que si Cristo regresara hoy, deseamos irnos con Él? ¿Es el deseo de nuestro corazón? ¿Es lo que anhelamos? Insisto, en este momento no te preguntes si estás o no estás preparado, porque sé la respuesta, porque la respuesta mía sería la misma tuya. Yo creo que humanamente yo hoy no estoy preparado, si esto dependiera de mí. Pero como ya lo hemos visto en las enseñanzas anteriores a través de la palabra, gloria a Dios que esto no depende de nosotros. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos, por mejores que seamos, siempre veremos fallas, siempre veremos errores. Yo no soy perfecto, así que yo no puedo estar preparado si lo que necesito es la perfección. Pero esa no es la pregunta que hace la Biblia. Más bien la pregunta que nos hace la Biblia es, ¿lo anhelas? Si Cristo regresara hoy, ¿desearías irte con Él? Y si la respuesta es sí, y estás caminando con Cristo, entonces ¿por qué no te vas con Él? Es que, Alex, yo fallo, yo cometo errores, yo también, todos. No hay uno solo que no cometa errores en este mundo. No hay uno solo que no falle. Solo Jesucristo, Él es el único que nunca falló. Y por eso Él nos ha tomado en sus manos. Por eso Él nos llama a seguirlo a Él. Porque somos ovejas. Si Él nos deja solos, estamos perdidos. Pero lo estamos siguiendo a Él. Somos ovejas. Él nos va a llevar hasta el final. Insisto, ¿deseas llegar al cielo? ¿Deseas llegar a la eternidad? ¿Por qué antes ni nos preocupábamos por esto? ¿Por qué antes no buscábamos a Jesús? ¿Por qué antes no nos interesaban las cosas de Dios? ¿Por qué ahora deseamos que si Él regresa estemos con Él?
¿Por qué? Porque aquellos a quienes Dios ha cambiado y les ha dado este deseo, llegarán seguros hasta el final porque están con Él. Insisto, la palabra de Dios nos enseña que el que ha creído en Cristo Jesús y está caminando con Cristo Jesús desea la eternidad, porque Dios ha puesto esa verdad en su corazón. En Juan capítulo 14, versículo 3, la palabra de Dios dice: cuando todo esté listo, estas son palabras de Jesucristo, dice: volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esto es hermoso. Jesucristo fue el que prometió ir y preparar todo para que cuando todo esté listo, Él vuelva a llevarnos. ¿A quiénes? A los que lo esperan, a los que lo desean, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Quiero hacerte esta pregunta, esta sí es bíblica, sale de este versículo. ¿Tú quieres estar donde está Cristo hoy? ¿Tú quieres estar hoy en la eternidad? ¿Tú quieres vivir para Cristo y seguir caminando con Cristo hasta el final? Así falles, Él te levanta. Si caes, Él te sostiene. Si tropiezas, Él te da fuerzas. No importa lo que hagas, y no estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras, siempre aclaro esto. Lo que digo es que ¿qué caída puede ser tan grande para ti y para mí que amamos a Cristo y lo seguimos? Que sea tan terrible que no podamos levantarnos. En nuestras fuerzas no, pero la gran realidad es que aunque tú y yo cayéramos, falláramos, aunque fuera terrible, por estar en las manos de Cristo, caemos en las manos de Cristo y Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos perdona, porque para eso vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para llevarnos seguros a la eternidad. ¿Deseas a Cristo? ¿Deseas estar con Él por siempre? Ese deseo lo puso Dios mismo en tu corazón. Antes lo deseabas, antes lo buscabas, ahora lo deseas, lo buscas. Más bien quiero decirte con mi corazón: deja de mirar tus fallas y tus errores, dejemos de mirarlos. Por supuesto, si cometemos errores, fallamos, pecamos, arrepintámonos, pero recordemos, esto está en las manos del Cordero, esto está en las manos de Cristo. Es por esto que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:7: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. La iglesia en Corinto tenía muchos dones y Pablo les dice: qué bueno que ustedes tienen todos los dones espirituales que necesitan, pero dice que tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos ver? Y si usted lee la carta a los Corintios, particularmente esa primera carta, esta era una iglesia llena de defectos, de errores. Pablo precisamente escribe esa carta para corregirlos. Pero lo más hermoso es esto: él dice: ustedes esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo esperas? ¿Lo deseas? Insisto, si en este momento hicieras a un lado, quitaras tus fallas y tus errores, olvídate de que no se trata de si estamos o no estamos preparados, sino la pregunta es: si Cristo regresara, insisto, ¿desearías irte con Él? ¿Desearías estar con Él? ¿Desearías pasar la eternidad con Cristo Jesús tu Señor? Si la respuesta es sí, entonces esto lo ha puesto Dios en tu corazón. En Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Esto es hermoso. Dice allí la palabra de Dios: y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Qué verdad tan gloriosa. Podemos ver que más bien la palabra de Dios no nos dice si estamos o no estamos preparados. Ahora en un momento vamos a hablar un poco sobre ello, pero lo importante en este momento es: ¿estás con Cristo? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Tu fe y tu confianza está en Cristo? No en un hombre, no en una religión, no en un título de esos que los hombres colocan. ¿Estás en Cristo? ¿Lo anhelas, lo deseas? ¿Quieres pasar la eternidad con Él? ¿Por qué deberías dudar? Mejor confía en Cristo. Mejor dejemos de mirarnos a nosotros mismos y sigamos mejor mirando a Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Es por esto que en Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Esto es cierto, como creyentes somos llamados a esta verdad hermosa, a apartarnos del mal, de la maldad, del pecado. Y sigue diciendo el versículo: en este mundo maligno, eso no lo podemos ignorar, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Insisto, estas verdades son maravillosas, pero lo más hermoso es que el apóstol Pablo no se queda allí, sino que sigue diciendo en el versículo 13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Podemos verlo? Hemos venido viendo una serie de versículos que dicen: los cristianos anhelan el regreso de Cristo. Los cristianos desean ver a su Salvador. Podemos ver que la Biblia dice todo lo contrario. Aquí quiero aclarar algo, por supuesto: quien no ha creído en Cristo, quien no desea a Cristo, quien no busca a Cristo,
El día que Cristo regrese será terrible. Eso es cierto. Pero para ti y para mí que hemos creído en Cristo Jesús, que Cristo regrese nunca, jamás en las Escrituras es un motivo de miedo, de terror. Más bien al contrario, las Escrituras declaran enfáticamente y con una claridad impresionante que aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que están caminando con Cristo Jesús, anhelan su regreso, desean el regreso, se gozan. Este versículo dice que es un anhelo con esperanza. En otras palabras, es lo que deseamos con el corazón. Estoy convencido. Si quizá tú has sido de esas personas como yo que en algún momento le teníamos miedo al regreso de Cristo Jesús, aún así yo estoy convencido de algo, insisto, de que si tú estuvieras seguro, convencido de que si Cristo regresa te vas con Él, esa sería una gran esperanza para ti. Pues quiero decirte que si así es como piensas, es momento de que tengas esperanza. Es momento de que puedas ver ese día como un día maravilloso, tal como lo dice la palabra de Dios, porque ese día se revelará la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si Él es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, con quien estás caminando, al que anhelas y deseas, Él es tu Salvador, así que el día que regrese seguirá siendo tu Salvador. Entonces la pregunta es, cuando Cristo regrese, ¿por qué seremos salvos y nos iremos con Él? ¿Por nosotros o porque ese día regresará nuestro Salvador? Esta es la gran realidad, tanto hoy como mañana, como ayer, como todos los días de nuestra vida. Cristo es nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Si Cristo regresara hoy y tú crees en Cristo y tú lo anhelas, te vas con Él, al igual que yo. ¿Por qué? No por nosotros. Recordemos que la salvación no es por nuestras obras, es porque el que va a regresar es nuestro Salvador. Es porque el que va a regresar es el que murió por nosotros. Es porque el que va a regresar es aquel en el cual tú y yo caminamos mientras estuvimos en esta tierra a pesar de nuestros errores. Es aquel que nuestra alma y nuestro corazón deseaba aun cuando dormíamos. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 11 al 13 la palabra de Dios dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido, de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Nuevamente el apóstol Pedro nos dice, vivamos en obediencia. Eso es real, el cristianismo nos lleva a esto, pero notemos lo que dice el versículo 12, esperar con ansias el día de Dios, que en el contexto está hablando allí del día que Cristo regrese. Dice, y apresurar que éste llegue. Un versículo que quiero aclarar, o una parte que quiero aclarar. Muchos dicen, mira, tú y yo debemos esperar con ansias que Cristo regrese y apresurar. Algunos han interpretado esto como que entre más lo anhelemos y deseemos, Cristo va a regresar más pronto. Eso no es lo que dice el versículo. Aparte de eso, Cristo no va a regresar más pronto porque tú y yo lo deseemos. Él va a regresar en el momento en el que está determinado. Dios no cambia sus planes por nuestros deseos, aunque estoy convencido que tú y yo lo deseamos con todo nuestro corazón. Más bien lo que dice Pedro es que esta debe ser nuestra actitud, con ansias. Lo que nosotros debemos desear es que Cristo regrese ya. Por favor, Señor, ven ya. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Que si por nosotros fuera, esto se apresurara, esto se adelantara. Pero ¿qué dicen? Aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Y allí es donde la gente a veces se aterra. Pero Pedro acaba de decir, pero tú y yo que estamos caminando con Cristo, tú y yo que queremos vivir en obediencia para Él, tú y yo que queremos que Él regrese, lo esperamos es con ansias. Esto de que se prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas, esto no nos causa terror. ¿Por qué? Porque el que viene y va a hacer eso es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. El versículo 13 dice, pero nosotros, y allí está, esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Más bien lo que está diciendo Pedro es que los cielos en llamas, los elementos derritiéndose, es un lenguaje que dice, cuando Cristo regrese, ese día ya no habrá más pecado. Cuando Cristo regrese, ese día ya no habrá más maldad. Cuando Cristo regrese, se acabará todo el dolor, el sufrimiento. Por eso nosotros esperamos con entusiasmo que esto suceda. Por eso nosotros anhelamos con nuestro corazón que esto fuera ya. Por eso nosotros quisiéramos que ese tiempo fuera más corto, es decir, el regreso de Cristo fuera más rápido de lo que siquiera pudiéramos llegar a imaginar. Una persona que ha creído en Cristo y aún así duda de que si Cristo regresa, se irá con Él. Mi pregunta es esta, ¿se está mirando a sí mismo o está mirando a Cristo? ¿Está anhelando el regreso de Cristo? Más bien dejemos de mirarnos a nosotros, miremos a Cristo y anhelemos que Él regrese, nuestro Dios, nuestro Salvador.
Pero como si fuera poco, no solamente los verdaderos hijos de Dios han puesto su fe en Cristo, están caminando con Cristo, para ellos Él es el camino, para ellos Él es su pastor, su líder verdadero, su Dios, el que los va a llevar a la eternidad. Para ellos es lo más importante y lo que más anhelan. No solamente esto es cierto, sino que como si fuera poco, estas son personas que dependen de Cristo. Y aquí es donde creo que está el punto más importante. Quienes han creído verdaderamente en Cristo Jesús, en Jesucristo como su Salvador, llegarán seguros a la eternidad, llegarán hasta el final, porque están caminando con Cristo, porque están anhelando a Cristo y porque finalmente dependen única y exclusivamente de Cristo. Sí, ellos están caminando con Cristo, pero precisamente Cristo es el que los lleva en sus manos. Sí, ellos están anhelando el regreso de Cristo porque Cristo es su Salvador. Insisto, esta es la verdad más hermosa, esta es la verdad más maravillosa, porque cuando Cristo regrese nosotros no dependemos de nuestras obras. Esto debemos aclararlo como ya lo vimos en los versículos anteriores. Los verdaderos cristianos, los que están caminando con Cristo y lo anhelan, ellos desean también vivir en obediencia. Eso está en sus corazones, pero al final estas personas solo dependen de lo que Cristo ya hizo por ellos. Estas personas pueden decir, como dijo un hombre en el siglo XVIII, es un himno muy antiguo: nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti para ser vestido, impotente, recurriendo a ti por gracia. Sucio y vil, acudo hacia la fuente, lávame, Salvador, o muero. Es un himno de Auguste Play y me encanta porque él reconoce la gran realidad. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Acudimos a Él desnudos. Ante Él venimos con nada más que su misma obra. Ante Él decimos: Señor, yo no tengo nada para que me aceptes, tú me has aceptado por gracia, aunque obedeciéramos, aunque fuéramos las mejores personas del mundo. La gran realidad es que una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús puede ser el hombre, la mujer más santo, más santa de esta tierra, y aún así esa persona nunca se gloriará, nunca se jactará de sus propias obras. Esa persona dirá: Cristo es mi único y suficiente Salvador. La gran realidad es que puede ser que conozcas a las personas más amorosas y tiernas de este mundo que han puesto su confianza en Cristo, y al final esas personas saben que llegar hasta el final es solamente algo que Dios les dará por gracia. Esa es la verdad. El que está caminando con Cristo no se enorgullece de sí mismo, sino que su único orgullo es Cristo. El que está enamorado de Cristo, él no se jacta de sus propias obras, sino que él se gloría y exalta la obra de Cristo Jesús. El que de verdad está caminando con Cristo y anhela el regreso de Cristo Jesús sabe que llegará hasta el final, porque él depende de lo que Cristo hizo por él, no de lo que él puede hacer por Jesucristo. Es por eso que en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, el apóstol Pablo dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Por supuesto que es un pasaje que nos va a hablar del matrimonio, pero no quiero enfocarlo en el matrimonio, sino en lo que sigue diciendo a partir de allí. Dice de Cristo que Él entregó su vida por ella, por la iglesia. En otras palabras, Pablo está colocando un ejemplo en cómo deben los esposos amar a sus esposas. Insisto, ese no es el punto del cual estamos hablando en este momento, pero este pasaje de las Escrituras nos dice una verdad gloriosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Cristo entregó su vida por la iglesia a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Lo que el apóstol Pablo dice es que tú y yo somos santos, somos limpios. Hemos quedado lavados, libres de nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El versículo 27 es quizá más impactante aún. Dice: lo hizo. Esto que hizo Jesucristo de morir por nosotros para declararnos, para presentarnos santos, puros, sin mancha delante de Él. Dice: lo hizo para presentársela, está hablando de la iglesia, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Podemos ver lo increíble de este pasaje? De verdad que oro a Dios, ruego que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que comprendamos esta verdad gloriosa. Cristo Jesús mismo es el que está comprometido con presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo es el que está haciendo de la iglesia una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esta es la pregunta. ¿Será que el día que Cristo regrese vamos a estar preparados, vamos a estar listos? Absolutamente. ¿Saben por qué?
No porque nosotros seamos capaces de hacerlo, sino porque aquel en quien estamos caminando, aquel que anhelamos y deseamos, Él dice: y yo cuando regrese voy a presentarme a mí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Yo tengo el poder, yo soy Dios, yo lo voy a lograr. Qué diferente es esto. Qué diferente es descansar en que aquel que murió por nosotros está haciendo todo para perfeccionarnos, para que cuando regrese tú y yo podamos estar confiados. Confiemos mejor en Cristo, miremos mejor a Cristo, descansemos mejor en Jesucristo. Qué hermoso es esto. Por eso en Filipenses 1:6 viene ese versículo que amo y que repito tanto, pero es que de verdad consuela profundamente mi corazón y espero que también consuele y aliente tu vida. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es la gran realidad. Es Dios el que comenzó la buena obra en ustedes. ¿Quién comenzó la obra en ti? ¿La comenzó Dios? ¿Estás en Cristo? ¿Estás caminando con Él? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Estás confiando en Él? Él comenzó la buena obra en ti y Él la comenzó en mí por gracia. Él la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo va a estar terminada esa obra? Cuando Cristo vuelva. La palabra de Dios asegura que el día que Cristo vuelva, esta obra estará completamente terminada, porque no está en tus manos, no está en las mías. No está en un pastor terrenal, no está en un grupo denominacional, no está en un título de una iglesia, está en las manos del Dios vivo, todopoderoso, que lo que realmente está haciendo es creando un pueblo nuevo, santo, puro y perfecto, para que cuando regrese esté completamente terminada esta obra maravillosa. ¿Quién la va a terminar? Él mismo. ¿Quién la va a llevar a cumplimiento? Él mismo. Te miras a ti mismo, me miro a mí mismo y veo errores, fallas, por supuesto, la obra no está terminada, pero ¿quién la va a terminar? El que comenzó la va a terminar. ¿Quién la comenzó? Si Dios la comenzó en tu vida, si Dios la comenzó en mi vida, podemos estar seguros de esta obra bendita. Por eso en Colosenses 1:22, el apóstol Pablo dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Pablo nuevamente nos recuerda, la muerte de Cristo ya nos reconcilió, ya estamos en paz con Dios, estamos en su familia, somos sus amigos, Él nos ama. Y allí dice, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, por lo que tú y yo hacemos o por lo que hizo Cristo. Notemos que Pablo se lo está diciendo a una iglesia de creyentes que todavía no eran perfectos, una iglesia de creyentes que todavía fallaban, una iglesia de hombres y mujeres que seguramente se miraban a sí mismos y tenían muchas fallas, pero ellos habían puesto su fe en Jesucristo, ellos estaban caminando con Cristo. Quiero decirles que en el contexto ellos estaban caminando con Cristo y quien les había predicado el evangelio posiblemente era Epafras y muchos los menospreciaban. Ustedes tienen ahí digámoslo así, un pastorzucho, uno que se hizo pastor, uno que les habla supuestamente de Jesucristo, pero ese no es nadie. Por eso Epafras va hasta donde está Pablo en Roma y él le habla de los colosenses y Pablo le manda a decir a los colosenses, ¿cómo así? Es que igual ustedes no han puesto su confianza en Epafras. Aunque yo mismo les predicara el evangelio, yo no les predico a Pablo, yo les predico es a Jesucristo, no importa quién les haya predicado. No importa quién les esté enseñando, si les está enseñando es de Cristo y ustedes han creído en Cristo, ustedes están completos en Cristo y lo que Cristo hizo por ustedes es lo que hace que cuando ustedes se presenten delante de Dios puedan estar santos, libres de culpa y sencillamente puedan presentarse sin falta alguna, no por lo que Epafras hizo, no por lo que Pablo hizo, no por lo que ustedes puedan llegar a hacer, sino por lo que Cristo hizo por ustedes. Mis hermanos, no son los hombres, no hay ningún hombre que pueda hacer esto. El único que pudo hacer esto es Dios mismo, quien se hizo hombre y murió en esa cruz para salvarnos, el que nos asegura la vida eterna, el que nos dice, estás caminando conmigo, me anhelas y me deseas, sigue confiando en mí, que yo te llevaré seguro hasta el final. En Judas 24, el único capítulo que tiene, versículo 24, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Cuando tú y yo entendemos esto, empezamos a vivir la vida cristiana con alegría. Hasta cuando fallamos, nos arrepentimos, nos duele, pero seguimos mirando a Cristo y sentimos alegría porque entendemos que ni siquiera esa falla nos puede separar de Él.
que ni siquiera esa falla nos puede negar el cielo. ¿Por qué? Porque hoy podemos descansar y confiar en aquel a quien le damos la gloria, porque es Él el que es poderoso para evitar que caigamos. Es Él el que es poderoso para llevarnos seguros a la eternidad en sus manos. Es Él, Cristo Jesús, el único que tiene todo el poder, toda la autoridad para sostenernos seguros hasta el final. ¿No es esto maravilloso? ¿No produce esto alegría? Es por esto que el último versículo de Mateo 28, un pasaje que conocemos mucho, Mateo 28, 19, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa verdad es hermosa, pero nos olvidamos de lo que realmente dice el último versículo, el 20. Mateo 28, 20. Jesús dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso es glorioso. Jesucristo dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Eso significa que hay personas que sí son discípulos verdaderos, han puesto su fe en Jesucristo y necesitan aprender a obedecer. Eso es verdad. Por eso Él dice: enséñenles a esos nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Porque no somos discípulos por obedecer, los discípulos obedecen. Pero no somos salvos por obedecer, los salvos obedecen. Es que no vamos al cielo por obedecer, los que van rumbo al cielo obedecen. Pero dice: y tengan por seguro esto, y aquí es donde viene la verdad más maravillosa de todas, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Lo anhelas, lo deseas? ¿Deseas que Él regrese? ¿Deseas que Él te perfeccione? Jesucristo dice: estoy contigo hasta el final. Sabes, vas a llegar hasta el final no por ti, sino por mí. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar a los demás. Mírame a mí, solo a mí, y yo te prometo que voy a estar contigo ¿hasta cuándo? Hasta el final. Así que esto me lleva a necesariamente hacer las mismas preguntas que hacía al principio. ¿Será que vamos a llegar hasta el final? Yo quiero decirlo: si estás caminando con Cristo, si anhelas a Cristo, y si tú descansas completamente en la obra de Cristo, la respuesta segura es sí. No te la da Alex, no te la asegura Alex, la asegura Cristo Jesús, la asegura la palabra de Dios. Más bien aquí la pregunta que yo quiero hacer es más bien ¿cómo no caminar con Cristo? Más bien la pregunta debe ser ¿cómo no anhelar que Cristo regrese? ¿Cómo no anhelar la eternidad? La pregunta debería ser es más bien ¿cómo no descansar y confiar en Él? ¿Estás preparado? La pregunta no es esa. Más bien la pregunta es: yo no sé si hoy estoy o no estoy preparado. Hay uno que me está preparando, Cristo Jesús. ¿Estás seguro? Mi seguridad está en Cristo Jesús. ¿Vas a llegar hasta el final? Cristo prometió estar conmigo hasta el final. ¿Seré escogido? ¿Seré salvo? Bueno, mi salvación, mi elección está en Cristo Jesús, mi único y suficiente Salvador. En simples palabras, ¿cómo no creer en Cristo Jesús? ¿Cómo no caminar con Él? ¿Cómo no descansar en Él? ¿Cómo no seguirlo mirando con Él y estar confiados en Él hasta el final? Quisiera terminar diciendo dos cosas, y es reiterar esta verdad. Estás caminando con Cristo, lo anhelas y has confiado y descansado en Él, vas a llegar hasta el final. La otra muy importante es: quizá no estás caminando con Cristo. Quizá estás caminando en la religión o estás escuchando este mensaje y de verdad ni siquiera te han interesado las cosas de Dios. Insisto, ¿por qué no caminar con Cristo? Si alguien no está caminando con Cristo, quiero invitarte: camina con Cristo, cree en Él, confía en Él, anhélalo, deséalo, descansa y confía en Él. Porque la gran realidad es que hay una eternidad y está segura si caminamos con Él, si descansamos en Él, si lo deseamos. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos, pero con Cristo podemos estar seguros hasta el final. Es mi oración y deseo a Dios, y he rogado a Dios mientras he estado preparando este mensaje, de que esta verdad aliente tu corazón, de que esta verdad conforte tu alma. Si has dudado, si has dejado de mirar a Cristo, que sigas mirando a Cristo. Si no lo has hecho nunca, ruego a Dios que en este momento puedas creer en Cristo y así, al igual que como nosotros, por gracia, podamos llegar seguros hasta el final. Quisiera que termináramos en oración diciendo: gracias Dios por esta gran bendición. Gracias Dios por esta gran promesa. Gracias por recordarnos hoy que podremos estar seguros y llegar hasta el final por tu gracia maravillosa. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra.
Gracias nuevamente por permitirnos tener estos medios para, aún a la distancia, seguir unidos en tu verdad maravillosa, en la palabra de Cristo Jesús, y ser confortados y alentados y seguir así, aún a la distancia, unidos como iglesia, porque lo que nos une es tu espíritu y tu verdad. Lo que nos une es Cristo Jesús, tu salvación. Padre, en esta hora te agradezco por esta verdad maravillosa. Te agradezco por recordarnos hoy que al creer en Cristo Jesús, tu amado Hijo, a quien enviaste a morir en la cruz, hoy podemos estar seguros de llegar hasta el final. Hoy podemos estar confiados. Gracias por llevarnos a caminar con Cristo, por colocar en nuestro corazón este anhelo por Cristo, y que hoy nos recuerdes que podemos descansar en Cristo Jesús. También quiero pedirte dos cosas. Primero, que si alguien escucha este mensaje y no ha creído en Cristo, no está caminando con Cristo, no lo anhela y no descansa en Él, que en esta hora tú abras su corazón, sus ojos, su entendimiento, y puedan conocerte, Señor, puedan enamorarse de ti, puedan caminar contigo y estar seguros en tus manos. Y lo otro que quiero pedirte, Señor, es que como nos has guardado hasta el día de hoy, nos sigas guardando, que nos sigas fortaleciendo en medio de esta situación, que podamos estar reposados y tranquilos, confiando en que tú nos sostendrás hasta el final. Señor, no sabemos cuándo pasará esto, tú lo sabes, pero queremos, Señor, que mientras eso sucede, podamos nosotros vivir confiados en ti, descansando en que tú sabes todas las cosas, que todos los planes están en tus manos y que tú permitirás que esto pase en el momento señalado. Si es pronto, estaremos muy agradecidos porque no solamente queremos que toda esta situación termine por el dolor y sufrimiento que causa en el mundo y que muchas veces nos aflige a nosotros mismos, sino porque nos extrañamos, Padre Celestial, porque esta situación nos ha privado de algo que anhela y desea nuestro corazón, y es tener comunión unos con otros. Sabemos que tú estás con nosotros y nunca nos has dejado y nunca lo harás, pero también tú sabes cuánto extrañamos a nuestros hermanos y queremos tener comunión nuevamente como tu iglesia. Así que, Padre Celestial, son peticiones, descansamos en que tú obrarás conforme a tu voluntad. Por último, Señor, que este mensaje traiga consuelo, fortaleza y paz a nuestras vidas, a tu iglesia bendita, la cual puede escuchar tu palabra en esta hora por estos medios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, hermanos en Cristo Jesús, una vez más quiero extender mi saludo, decirles que les amamos, que les extrañamos, que esperamos verles pronto. Un abrazo, que este tiempo pueda ser de fortaleza y confianza en Dios y que en nombre de Cristo Jesús sus vidas sean muy bendecidas.